Bueno, arrancamos. Estamos leyendo el capítulo 24 de Shmot, en donde continúa la experiencia del Sinaí. Estamos en plena revelación. Nosotros leímos en el capítulo 20, fíjense, estamos en el 24, es un montón, que Moshe subió y recibió las tablas, y las tablas tenían los 10 mandamientos y enumera los 10 mandamientos. Después hay dos capítulos llenos de mitzvot, por eso se llama Mishpatim la para allá, lleno de leyes y mandamientos que complementan esos 10 que estaban como al principio más importantes. Pero después el texto, perdón, retoma la experiencia de la revelación. Cuando parecería que había terminado ya esa etapa, en realidad el texto vuelve y nos cuenta cómo fue esa revelación. Y en realidad tenemos ahí algo súper importante, porque lo que terminamos aprendiendo es que el texto de la Torá no es solamente importante por el contenido de las leyes que narra el texto, sino por la experiencia de la revelación. Hay tanto puesto en cuál es el contenido como en cuál es la experiencia que vivió Moshe en esa revelación. Por lo tanto, uno podría decir que el judaísmo es un equilibrio entre la observancia de la ley y la experiencia que uno vive cuando la observa. No es solamente una cuestión de cumplimiento frío, distante y lejano, sino que además uno tiene que valorar siempre la experiencia a la que te invita el cumplimiento de esa mitzvah. Por eso es que hay texto y énfasis puesto en la ley, pero también texto y énfasis puesto en la experiencia que vivió Moshe, y que a partir de ahí es una invitación a todos nosotros a lograrla. Como siempre, uno puede encontrarse más identificado con uno de los aspectos o con el otro. Hay gente que cumple y no pone énfasis en la experiencia. No sé si alguna vez fueron a algún servicio religioso o ustedes mismos, no es para hablar de los demás, sino como una buena experiencia gráfica, de gente que va al templo y charla, 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 pero está atento a cada momento que decir amén, porque diciendo amén cumple con la mitzvah de haber rezado. Entonces, sobre todo cuando estoy de vacaciones, me toca ir a alguno de esos templos donde la gente charla, está en cualquiera, pero está súper atenta a decir amén en los lugares exactos. Esa gente pone énfasis en la observancia, no en la experiencia. Después hay gente que todo lo contrario, que es lo que yo siento, lo que a mí me pasa, lo que me conmueve. Pero escúchame, en realidad no se puede hacer lo que no importa, a mí me conecta de esta forma. Digamos, como que hay gente que pone todo en una vivencia o experiencia como si fuera lo único importante. Y como siempre, el camino que propone el judaísmo está en el medio, en un equilibrio, en donde uno logre incorporar la ley, sumar mitzvot a la vida, pero que cada una sea una invitación a una experiencia. Y entonces ahora retomamos el texto y vamos a ver alguna cosa muy puntual que tiene que ver con eso. Entonces el 24:11. Dios no desató su poder contra los líderes de los israelitas, tuvieron una visión de lo divino y comieron y bebieron. Cuando nos acercamos a Dios, siempre tenemos la idea, el miedo de que eso nos puede generar o provocar un daño. Entonces, como ellos ascendieron en la montaña, ¿se acuerdan que fueron 70 más Moshe, Aarón? Esos ancianos que estaban ahí estaban acercándose a lo que podríamos llamar la divinidad, y eso podría exponerlos a un daño, a algo que los perjudique. Digamos, desde la antigüedad siempre la creencia es que acercarte a Dios te expone a eso. Por eso el texto aclara que no les iba a pasar nada malo, que no iban a tener ningún daño. Y no solo eso, sino que comieron y bebieron. Y eso quizás sea el modelo judío de la experiencia religiosa. Nosotros creemos que juntarnos a comer y a tomar es un invento judío moderno o es una cuestión de mi abuela. ¿No es así? La experiencia religiosa es comer. Pero comer con el otro, comer compartido, comer es básicamente
una posibilidad de tener esa experiencia. Acá Eva dice que cuando de chicos iban de Lambert al Scholem se asombraban la cantidad, la charla que había entre la gente. Pero eso era yo iba al Scholem, digamos, por eso puedo hablar. El Scholem no era una experiencia religiosa, era una experiencia social. Generalmente cuando los colegios tienen sinagogas adentro, en general, no siempre, por lo menos en Scholem era así, era más una experiencia más social que religiosa. Y por lo menos yo crecí en ese ámbito y puedo eh, traer mi testimonio personal. Yo que alguna vez conté, nosotros en Yom Kippur, el Sholem tenía arriba un gimnasio con una canchita de fútbol, ayunábamos como adolescentes, pero jugábamos al fútbol en el intervalo, entre las 12, 1 o 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde jugábamos al fútbol, ayunando. Pero bueno, era parte de la adolescencia. Hablo de los 13 años, 14 años, sí, más o menos esa época. Bueno, volviendo a la experiencia religiosa de la comida y bebida, que yo a veces insisto un poco en Shabbat últimamente con ponerle énfasis a lo que uno se prepara para comer y para tener algo rico, yo creo que siempre se los digo, es el dispositivo pedagógico por excelencia del pueblo judío, la mesa, la comida, la experiencia, y ahí nuevamente, la vivencia es lo central, no tiene que ver con lo que comes, sino que tiene que ver con lo que preparaste para, cómo te predispusiste para, el espacio que le das a la comida, la charla pre, durante y post, la posibilidad de unir generaciones alrededor de una mesa. Se piensen que son muy pocas las herramientas o los dispositivos que nos permiten juntar las generaciones. La mesa y la comida es una de ellas. Que abuelos, padres y nietos estén juntos no se logra con muchas cosas. La comida lo logra. Fíjense que después si quieren ver una película compartida ya no hay acuerdo. O sea, la película que va a ver un chico no va a ver un abuelo, o no va a ver un padre, o al revés. Y después cuando se habla de juegos, salvo que alguno haga el esfuerzo de jugar lo que el otro quiere jugar, no hay juego compartido en las generaciones, es más difícil. En cambio, la comida es uno de los pocos dispositivos que puede reunir a las generaciones. Entonces, por eso tiene tanto lugar en la tradición judía. Bueno, eso fue incluso lo que hicieron ahí. En una experiencia religiosa se suma la comida y la bebida. Y entonces viene la entrega de la Torá. Y entonces Dios le dijo a Moshe, estoy en el 12, sube a mí al monte y quédate allí. Te daré las tablas de piedra, la Torá y el mandamiento que he escrito para la instrucción del pueblo. Pero este versículo lo tenemos que leer en hebreo para entenderlo mejor. Entonces dice, Vayomer Adonai el Moshe, Dios le dijo a Moshe, Ale Elai, a Ara, subí a mí, a la montaña, estamos bien, Ve'eyesham, empecemos con ese. Dios le dijo a Moshe lo que hoy el mindfulness quiere traernos como novedad. ¿Qué sostiene el mindfulness, esta moda de los últimos años? Lo que Estar presente, ¿no? Perdón, dale, Marce, ¿qué? Estar presente, estar como concentrado, Exactamente. focalizado. Exactamente. Mindfulness te dice, cuando tenés que tener una experiencia o estás haciendo algo, no hagas multitasking, no hagas 10 cosas a la vez, no estés haciendo algo mientras al mismo tiempo haces otras cosas o con la cabeza en otro lugar. Reuní acción, pensamiento y emoción en el mismo acto. Conectate con lo que estás haciendo, que es lo que yo invito a que hagan en un espacio como estos. Me parece que una cosa linda que tiene estudiar Torah 1 hora por semana, o 2 o 3, lo que cada uno pueda tomar, es que en ese rato no hagan otra cosa. Ni miren el celular, ni estén pensando en lo que tienen que hacer después, porque uno tiene que poder abstraerse de otras cosas para conectarse con lo que está haciendo, que es lo mismo que tratamos de lograr en la tefilá del Shabbat o en cada ocasión. Entonces, el mindfulness nos dice, bueno, vas a hacer algo, poné todos tus sentidos, tus pensamientos, tus emociones en lo que estás haciendo.
Bueno, eso es lo que Dios le dijo a Moshe. Estate acá, no te vayas o con el pensamiento o con la imaginación o con la emoción. Quédate acá y concéntrate acá. Si Dios le tuvo que decir eso a Moshe en el momento más importante de su vida, la revelación de la Torá, está yendo a buscar la Torá, todo lo que hizo Moshe fue para este momento, eso lo que nos muestra es lo difícil que es lograrlo. Y que no es que te lo propones y ya está. Ok, ahora es Torá, no pienso en nada más. Y ya en el momento que decís no pienso en otra cosa, estás diciendo a ver en qué cosas tengo que dejar de pensar y ya estás pensando en lo que querés dejar de pensar. Es un ejercicio súper difícil. Pero les puedo asegurar que quienes intentamos llegar a estas cosas a través de meditación o a través de alguna de las técnicas y demás, es genial cuando uno lo logra. Bueno, que justo Dios le pida esto a Moshe en la entrega de la Torá, después de haber hecho referencia a la comida, la bebida y demás, creo que es una muy buena pauta de lo que la tradición judía nos pide. Y es, te sentaste a comer, estate ahí. Te sentaste a estudiar Torá, estate ahí. Vas a cumplir una mitzvah, estate ahí. Vas a charlar con un familiar, tenés que estar ahí con todos tus sentidos y con todo lo difícil que eso significa. Es un desafío que no se logra nunca para decir, ya está, yo ya lo conseguí. Es algo permanente que uno tiene que intentarlo. No siempre se logra, pero cuando se logra es una gran experiencia. Bueno, entonces volvemos al hebreo. Lo primero que le dijo es, Yesham, estate ahí. Vaetnaleja, porque te voy a dar et lujot aeben. Primer referencia a que las tablas son las tablas y no la tabla. Lujot es tabla, pizarrón. Por ejemplo, luaj en hebreo, por ejemplo, es pizarrón. También, además de almanaque. Entonces, lujot son en plural, pero dice a eben, de piedra. De acá, obviamente, todas las películas hechas con Moisés y las tablas de la Torá están sacadas en esto, que baja con 2 iPad, no, con 2 tablas de piedra. Ese es el material de la Torá. Y cuando uno piensa en... Bueno, ahora vamos a ver, espero que vamos a terminar de leer. Vea Torá, vea mitzvah. O sea, hay 2 tablas de piedra, vea Torá, vea mitzvah y la Torá y la mitzvah. ¿Qué significa si las tablas son la Torá? Nosotros llamamos a la Torá, a las tablas. ¿Le dio la Torá o le dio las tablas como si fuera lo mismo? ¿Qué significa que le dio las tablas, la Torá y la mitzvah? Como si fueran cosas distintas. Y la mitzvah es cumplir lo que dice la Torá. ¿Y la Torá? ¿Qué es la Torá? Lo que No, está dice, dentro. dio las Lo que hay que tablas, cumplir. la Torá y la mitzvah. Pero las tablas es simplemente el contenido, es el soporte donde está adentro escrito la Torá. Y Las tablas es el soporte compromiso, de la la piedra. Torá es el compromiso entre Dios y el pueblo de Israel. las tablas es el dispositivo físico. Sí. La Torá, ¿qué Contenido. es? El contenido. ¿Y la mitzvah entonces qué es? Lo que tenés que hacer con ese contenido que te dio. Tal cual. Bueno, pero ¿qué significa la palabra Torá? A ver quién se acuerda. Enseñanza. Claro. En el comienzo. En el comienzo. No, eso es Bereshit. Es lo que dijo Pato. Torá es la enseñanza. Entonces, tenés una tabla escrita, que es el contenido, y de eso tenés que extraer enseñanza y ley. Son 2 conceptos que se complementan. Pero Torá a partir del contenido, ¿no? es, claro, los dos tienen que ver con contenido, pero Torá es enseñanza y mitzvah es
mandamiento o ley. Por lo tanto, el desafío es que vos te acerques a la Torá para aprender y para cumplir. Digamos, ese es el... Sí, Pato. ¿Tiene que ver con la Torá Bealpé también? O sea, que él entregó las leyes escritas y la Torá Bealpé, que le transmitió la Torá Bealpé. Sí, la tradición clásica judía sostiene eso, que Dios le dio 2 Torot, por eso habla en plural, Lujot, y después va a hacer referencia a 2 Torot. Y una Torá es escrita y otra Torá es oral. La Torá escrita son los 5 libros que tenemos, que leemos en el rollo de la sinagoga, y la Torá oral, Moshe la recibió y se la contó a Yoshua, que fue el que vino después que él. Yoshua la recibió de Moshe y se la transmitió, y así se fue transmitiendo de generación en generación, hasta que más o menos 1500, 1400 años después de que la recibió Moshe, la existencia del pueblo judío estaba en peligro. Se me cortó internet, ¿no? Ahí volví. Sí, ahí volviste. Desde ayer tengo en mi casa como momentos así de corte de internet pequeños. Le decía que después de 1400 años más o menos que fue pasando oralmente, y sepan que esto lo dice el mismo Talmud, estaba prohibido de ponerlo por escrito. La Torá oral tenía una ley que era prohibido escribirla. Era para transmitir oralmente. Pero cuando empezó a estar en peligro la continuidad del pueblo judío por los romanos, entonces los rabinos tomaron la decisión de cambiar eso y permitir ponerla por escrito. Entonces, hoy tenemos un libro que se llama Talmud, que se lo conoce como Torá oral, pero está escrita. Según esa tradición, en esta revelación que estamos ya acá arriba en el Sinai, Dios también le dio toda esa revelación. O sea, todo lo que dice el Talmud, también lo recibió Moshe en Ar Sinai. Ahora entiendo por qué se quedó tartamudo Moisés y todo, con todo lo que le dio. No, era tartamudo de antes. Ahora, Bueno. Fabián, ¿los saduceos eran los Kohanim? ¿Ellos solamente reconocían la Torá escrita? No, estás mezclando 2 conceptos. Es correcto que los saduceos, o tzdukim en hebreo, englobaba el partido básicamente de los Kohanim, pero los que ellos sí reconocían parte de la Torá oral, los que no reconocían la Torá oral, era otro grupo dentro del pueblo judío que después desapareció. ¿Cómo? Los cátaros, No. ¿cuáles eran el otro grupo? No, los que no reconocían a la Torá oral, que más o menos en el siglo 8 o 10 desaparecieron, se llamaban, espera que se me fue el nombre ahora de la cabeza. Era con K. Me parece que era con K. Bueno, ahora me va a volver a la cabeza y te ¿No lo digo. eran caraítas? Los caraítas, gracias. Bueno, Bueno, no era tengo con cara, K, pero era con tengo K. caraítas, claro. Sí, los caraítas eran los que no reconocían, que después desaparecieron del pueblo judío. Los dukim o saduceos eran el partido básicamente de los sacerdotes. Esperen que tengo acá 2 preguntas en el chat. En las tablas estaban no solo los 10 mandamientos, sino también la Torá. Sí, Osvaldo, según la tradición judía, Moshe escribió toda la Torá ahí arriba. En realidad, escribió parte de la Torá ahí arriba y después en su vida, hasta que muere, termina de escribir el resto. Pero no era solamente los 10 mandamientos, sino la Torá. Con el Pero la Torá es la vida de él. ¿Cómo puede él escribir por adelantado la vida de él? No, por eso aclaré que escribe toda la Torá y después la termina de escribir en toda su vida, y de hecho el Talmud dice que termina de escribir hasta el día de su muerte toda la Torá, menos los últimos 8 versículos, que son los que cuentan su muerte, que los escribe Yoshua cuando Moshe se muere. O sea... Y Yoshua memorizó... Sí. No, y escribe Yoshua memorizó todo el toda la Talmud. Torá hasta justo antes de morirse, y Yoshua escribe el final. ¿Y Yoshua memorizó todo el Talmud?
toda la Torah oral, que es todo el Claro, Talmud, era sí, un genio. sí. ¿Y qué? ¿Y Moshe? O sea, el primero que lo tuvo que memorizar fue Moshe. No tomen nada literal. La ortodoxia toma esto en forma literal. La Torá oral no es toda dada por Moshe. La misma Torá oral tiene un relato muy fuerte que lo encuentra a Moshe estudiando el Talmud y no entendiendo nada. Y cuando no entiende nada, sentado como un alumno escondido, ¿no? Un alumno le pregunta a Rabbi Akiva, que estaba dando la clase, Rabbi Akiva, ¿vos cómo sabes todo esto? Que Moshe dice que no entiende. No, todo esto se lo dijo Dios a Moshe en el Sinaí y Moshe lo enseñó. O sea, el mismo Talmud te deja en claro que no es así, pero la ortodoxia es tomar estas cosas literalmente. Nuestra manera de estudiar es otra, es que el judaísmo es una construcción donde cada generación debe contarle su Torá a la siguiente y la siguiente tiene que escuchar y transmitir su Torá a la siguiente. Y eso va a ir tergiversando el texto. Pero es parte de la dinámica de lo vivo. Y está bien que así sea, no está mal. Y así como uno tiene familia y transmite ciertas tradiciones y los hijos y los nietos van cambiando ciertas cosas, pero van escuchando y recibiendo y viviendo y adaptando, así es la vida. Bueno, esa fue la pregunta de Osvaldo. Pato pregunta, ¿también estaba prohibida traducir la Torá? No, no estaba prohibida y de hecho tenemos traducciones de la Torá muy antiguas. La más antigua es la Septuaginta, que es la traducción al griego, pero la más clásica en la tradición judía es el Targum. El Targum es la traducción de la Torá al arameo. Y no solo que no estaba prohibido, sino que se leía públicamente también el Targum. Y el Targum, en la traducción de la Torá al arameo, sirve mucho para estudiar Torá, porque a veces, como ellos tradujeron ciertas palabras, nos dan a nosotros la posibilidad de entender cómo entendían ellos la Torá, al elegir ciertas palabras. Así que no estaba prohibido. Lo que pasa es que la lectura pública de la Torá, en ritual, en el templo, es en hebreo. Eso no puedes traducir después. Pero la lectura primero es en hebreo. Y después Tomás pone, ¿por qué Moshe no responde Ineni? O sea que vos siempre insistís que la Torá no deja nada sin mencionar y sobre todo la importancia de retirar. Tal vez quiere demostrar la rebeldía de Moshe o su dificultad de aceptar. La verdad es que la respuesta clásica de Ineni es de Abraham. No es que todos en la Torá suelen responder Ineni. Perdón, hay otros, bueno, hace poco, estoy convencido que no solo Abraham, No digo que solamente, pero el que contesta siempre Ineni es Abraham. pero como este es un momento crucial y vos siempre puntualizás que en esos momentos, o sea, la Torá no por nada reitera y pone esas palabras claves, me sorprendió, este era el momento ideal para eso. Yo creo que hay una gran diferencia entre Abraham y Moshe, es esencial para entender esto, y es que Abraham tuvo un vínculo personal con Dios. El Ineni refleja ese vínculo personal con Dios. Abraham descubre a Dios, y Abraham escucha a Dios, y Abraham va en pos del camino que entiende que Dios le pide que haga en su vida personal. Moshe es descubierto por Dios, no lo descubre Moshe. Y Moshe tiene que ser convencido por Dios para ser. Dios le dijo a Abraham, lej lejá, y Abraham arrancó. Dios le dijo a Abraham, dame a tu hijo, y Abraham arrancó. Moshe no es así, porque Moshe no basa su rol en su vínculo con Dios. Moshe es puente entre el pueblo y Dios. No es el vínculo personal que tuvo Abraham. De hecho, Abraham en su vínculo no incluye a su familia siquiera. Es un vínculo entre Dios y Abraham. Moshe es el puente entre Dios y el pueblo. Entonces me parece que no hay una construcción de ese vínculo personal que sí lo hay de entrada con Abraham. Y yo creo que el Ineni es muy personal. Bien, entonces volvamos a la Torá. Estábamos terminando de leer este versículo que le dio
las Lujot, las tablas de piedra, la Torá, una enseñanza, y la Mitzvah, un mandamiento. Asher katabti leorotam. Asher katabti. ¿Quién escribió la primer Torá? Dios. Esta es la razón por la cual nosotros creemos que la primer Torá no va a tener éxito en este mundo. Es simbólico, pero ¿qué significa que la escribió Dios? Que es perfecta, que no es para este mundo. Este mundo no es perfecto, y lo perfecto no tiene lugar en este mundo. Y nada que te parezca perfecto es real. Nunca busques lo perfecto en este mundo. A la gente le encanta decir, no, yo soy perfeccionista. Es una linda manera de decir que tengo graves problemas psiquiátricos. Lo perfecto no es para este mundo. No debiéramos buscar la perfección. Estas tablas, perdón por el spoiler, estas tablas se van a romper. No van a durar. Y va a haber otras tablas que va a escribir Moshe. Y después vamos a ver que eso va a ser mucho más importante para Moshe y para nosotros que las tablas las haya escrito Moshe y no Dios. Pero esta es una de las fuentes más importantes para entender quién escribió las primeras tablas de la ley. Las escribió Dios y no tienen continuidad en este mundo, no son para este mundo. Moshe y su ayudante Yeshua partieron. Moshe subió al monte de Dios. Después de comer, después de beber, después de la experiencia de estar ahí conectados en ese momento, hay que seguir subiendo. No terminó todavía el viaje, no terminó todavía la experiencia. A veces uno, no sé, termina Rosh Hashanah y Yom Kippur, para tomar un ejemplo de la época. Y terminó y uno dice, la verdad que lo disfruté, que me conecté, que me elevé, que pude rezar, que pude reflexionar, que tuve una experiencia. ¿Y después qué hacemos? Bueno, después volvemos a lo cotidiano, ¿no? Termina Yom Kippur y después, bueno, hay que volver a ocuparse de cosas pequeñas. Si vos después de una experiencia solo pensás en volver a la vida cotidiana, lo más probable es que quede como algo que viviste, como cuando fuiste al teatro y la pasaste bien, o como cuando fuiste, no sé, por decir un ejemplo cualquiera, ayer viste a River que ganó, no sé, por ejemplo. Entonces, es una experiencia. Ahora, si después de eso así querés seguir ascendiendo, ese es el verdadero camino de la espiritualidad. No tener experiencias aisladas no es decir, bueno, los jueves teatro, los viernes Shabbat y los domingos fútbol. Y mi agenda, y entonces en cada situación, la idea es que después de cada experiencia partas de un poquito más arriba para seguir subiendo. Y no que sea un hito más en una agenda o un momento más en la semana. ¿Te apareció un chat? Esta es la primera vez que nombra a Yoshua. No, ya lo había nombrado. Pero sí, está en el inicio. Es las primeras veces, no es la primera. Acuérdense el nombre. ¿Se acuerdan qué significa Yoshua? ¿De qué palabra en hebreo viene Yoshua? Súper importante porque Jesús tiene la misma raíz. Yeshu. Claro, Yeshu es Jesús. Yeshu. Es el nombre, pero ¿qué significa Yeshu, Yoshua, Yeshayahu? El elegido. No. El elegido. No. ¿Qué es Yeshua? Salvación. Todos estos nombres están metidos en la palabra salvación. Y hay un nombre más en la Torá que está metida en la palabra salvación. ¿Quién? Eisab no es también. No. Espera, Fabi, me perdí. ¿Cómo llegaste a esto? De pronto estás en el Yoshua. Porque apareció ahí el nombre de Yeshua, está mencionado Yeshua en el versículo que leímos recién. Mirá. Ah, perdón.
¿Está bien, no? Está ok. Moshe y su ayudante Yoshua partieron. Moshe subió al monte de Dios. Yoshua es el ayudante de Dios, de Moshe que está ahí y que sube con él. ¿Qué otro nombre en hebreo comparte la raíz con Yeshua, Yoshua, Yeshu, salvación? Lo saben, ¿eh? Yehudá, No, ese es agradecimiento, Odá. Jerusalén. Eso es Shalem o Shalom, paz o integridad. Moshe, el que fue salvado de las aguas. Moshe es Moshe. la misma raíz que Yeshua, que Yoshua. O sea, no se lo cuente nadie. Moshe y Jesús tienen la misma raíz el nombre. Y obviamente Yoshua también. Bueno, pero uno hizo un camino de traición y el otro continuó su camino derecho. Estamos hablando del significado del nombre nada más. Y te voy a decir, en uno creemos y en el otro no. Pero no, solo para que vean a veces los nombres en hebreo. Saber gramática para entender las raíces no es fácil, confunde mucho, porque la M, la mem de Moshe, no es parte de la raíz. Y eso, digamos, a ver, ¿cómo sabemos? Un poquito de hebreo para los que saben algo de todo esto, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, Ani Kotev, yo escribo. ¿Está bien? Kotev. El Yoresh son esas tres letras. Katab, acuérdense que las vocales no existen, es el Yoresh. Yo digo carta. ¿Cómo se dice carta? Michtab. La M no es Yoresh, es conjugación. Entonces, lo que te sigue quedando como Yoresh es Katab. Todo esto para contarles que la mem se agrega muchas veces y no es parte del Yoresh. La mem que se agregó en Moshe no es parte del Yoresh. Yo le saco la mem y le digo Oye, Yoshua, Yeshu, y le subo un aparecido sabiendo que las vocales no juegan. ¿Ven? Eso es para que vean, digamos, nada, este juego del hebreo que a veces es complejo. pero lo único que tienen en común es la Shin, no tienen otra. Porque uno termina en Ain y el otro termina en He. Pero de vuelta, son declinaciones de la conjugación posterior y no parte de la raíz. Pero digamos, lo más interesante con Moshe es que, acordate que, ¿por qué le pusieron Moshe? Sí, pues fue salvado de las aguas. Sí. Salvado de las aguas. Entonces, la raíz tiene que estar, digamos, él tiene que estar ahí. Okay. Bien, volvamos a la Torá. Les dijo a los ancianos, esperanos aquí hasta que volvamos a ti. Aarón y Ur permanecerán contigo. Quien tenga un problema puede acudir a ellos. Bueno, la experiencia de la entrega de Torá es una experiencia de Moshe y va ascendiendo y va quedando gente en el camino y sigue ascendiendo. Acuérdense, el pueblo quedó abajo. Subió con 70, Aarón, Hur, Yoshua y él. En la mitad deja a todos ellos y sigue con Yoshua. Después lo va a dejar a Yoshua y va a seguir solo. Pero a todos les dice, esperen acá que voy a volver. Y después acuérdense, en el camino de vuelta va a recoger a Yoshua, se va a unir a los ancianos y va a volver al pueblo. ¿Qué significa esto? Hay gente que cuando empieza un camino espiritual cree que está en un nivel que ya hay con otra gente que no se puede juntar. No, viste, yo con eso ya no me junto, yo estoy en otro nivel. La experiencia espiritual judía puede tener algún momento de soledad, puede tener alguna experiencia personal de introspección,
Pero ¿sabes qué? Cuando termina, volvés a juntarte con la misma gente. No sos más elevado, ni sos otro. La invitación judía de esta experiencia siempre es para volver a la misma gente con la que compartís la vida. No te vayas a la India y te instales a vivir 10 años en la India. Podés tener un espacio espiritual con una duración limitada. Esperame un ratito, quiero tener una tefilá. Esperame un poquito, me voy a poner tefilín. Esperame un ratito, voy a Shabbat. Pero terminó y volviste. Esperame acá que voy a volver. Esa es la idea de la experiencia espiritual. No es aislarte de tu entorno, no es separar familias, no es dividir amores. Es que vos en tu camino tengas la posibilidad de tener algún pequeño espacio espiritual personal para después volver a unirte a los que te acompañan en la vida. Nunca el camino judío es un camino individual y personal. Y la gente que se iba en la caverna todo un año, se dejaba crecer el pelo y las uñas y no se lavaba. ¿Quiénes son esos? Esos que se metían en las cavernas, los santos, los tzadikim. Vos lo explicaste una vez. No, el que se metió en la caverna es Rabbi Shimon Bar Yochai. No, pero había algunos que se dejaban crecer el pelo por un año, como devoción a Dios. No, Y no esos se cortaban las uñas. Era el Nazir. El Nazir, nazareno en castellano, era la persona que hacía una promesa a Dios y por ese lapso de tiempo se abstenía de algunos placeres personales. La estética es uno, no se cortaba el pelo, el vino es otro, no tomaban vino, las uñas no. Pero, ya lo vamos a leer acá, falta un montón, cuando terminabas tu experiencia de Nazir, la Torá decía, bueno, ahora andase un corbán. Un corbán hacías cuando hacías algo malo, cuando tenías que pedir perdón, cuando tenías que... ¿Por qué? Y bueno, porque te separaste del resto un tiempo, andá y ahora, o sea, vos querés tener experiencia espiritual, ahora sabés que eso no es lo que Dios quiere. Si vos lo necesitabas, lo hiciste, ahora reconciliate, porque no es la propuesta. Y cuando lo hizo Rabbi Shimon Bar Yochai, lo hizo para sobrevivir, porque los romanos perseguían a los que estudiaban y se encerró en una cueva con su hijo para no estudiar, para poder seguir estudiando y no ser asesinado. Pero también es interesante, ustedes saben que cuando él sale, el texto del Talmud que lo cuenta dice que él con los ojos fulminaba a todo aquel que lo veía. Miraba con los ojos y fulminaba al otro. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? ¿Por la sabiduría que aprendió ese año? O porque lo juzgaba, porque él arriesgó su vida para seguir estudiando Torá. Se privó de todo y se metió en la cueva. Siguió estudiando Torá en secreto con su hijo. ¿El resto qué hizo? Y se adaptó a lo que los romanos imponían. Es como que algunos tuvieron la fuerza espiritual que tuvo él y el otro no. Entonces, cuando te fulmina con la mirada, ¿qué significa? Ah, vos, voy, andá, yo hice las cosas que corresponde. Vos sos un asimilado, sos un vago, sos un chanta, ¿no? Era la crítica encubierta o la... Entonces, ¿qué le dice Dios? Volvé a la cueva un año más y hasta que no termines con esa mirada no puedes salir. Ya fue un castigo el año más, no fue una decisión, sino hasta que no aprendas a mirar el resto de otra manera no salgas de la cueva. Siempre el texto es volver a reconciliarte, volver a encontrarte. Esperen que tenía recién un chat de vuelta que decía, lo que dijiste antes sobre el día después, un rabino que conozco dice, vamos a ser juzgados por nuestras acciones, no por nuestras decisiones. Tomás acuerdo 100% con ese rabino, no sé quién es, pero es un genio, acuerdo 100%. Todos seremos juzgados por lo que hacemos. La kavaná, la intención, puede ser un atenuante, y de hecho lo es, incluso en el derecho actual también. Pero la verdadera, el verdadero juicio es sobre lo que realmente hacemos. Bueno, entonces siguió subiendo para después volver. 15. Tan pronto como Moshe llegó a la cima de la montaña,
la nube cubrió la montaña. ¿Por qué las experiencias religiosas son en las cimas de las montañas? ¿Por qué tuvo que llegar hasta la cima para encontrar la revelación? ¿No? Hay como siempre muchas explicaciones. ¿Se acuerdan que una que vimos del amor, que decíamos que todas las parejas, ¿dónde se conocen las parejas de la Torá? ¿Dónde había levante? ¿Dónde era el boliche? En Tinder. Los Tinder. pozos ¿En de agua. Tinder? ¿Cómo? El oasis. De agua. Claro, En los pozos no en un de oasis, no en un oasis, en un pozo de agua. ¿Cuál es la diferencia entre un pozo de agua y un oasis, o un río, o un lago, o un mar? Claro. Un pozo de agua está más cerca del infierno. No, todo lo contrario. El Lo hace oasis, el hombre. el lago, el río, el mar, es natural. Vos no hiciste nada para conseguir eso. El pozo de agua es agua obtenida con mucho trabajo personal. Por lo tanto, el amor es producto de mucho trabajo personal. No es una inspiración divina. No es que, ay, la vi, me flechó. Los mitos griegos de Cupido es que el amor es un acto mágico. Vos viste a alguien, te enamoraste y ya está, ese es el amor. En el pueblo judío el amor, ¿sabes qué es? Hay que laburarlo, hay que trabajarlo. No es algo que cayó del cielo, no es producto de una flecha, es producto del esfuerzo. Bueno, con la revelación pasa lo mismo. La cima de la montaña es la metáfora de que para que tengas una experiencia espiritual tenés que hacer un laburo, tenés que hacer un esfuerzo, hay que escalar una montaña. No es, ay, yo nunca tuve una experiencia religiosa, yo quiero tenerla así, puse música y no me pasó nada. No es algo que te va a ocurrir mágicamente o naturalmente. Tenés que hacer un desarrollo, un esfuerzo y un trabajo, como Mariano está acá, como escalar una montaña, ¿no? Escalar la montaña requiere un esfuerzo, hay que estar entrenado, hay que poder hacerlo con mucha dedicación. Y cuando llegás a la cima, ¡wow! Ves las cosas de otra manera. Bueno, una experiencia espiritual es un trabajo espiritual importante para aprender a ver las cosas de otra manera, para tener una perspectiva distinta, para lograr mirar de otra manera. Después bajás y seguís, no te cambió nada. Subiste a la montaña, después bajaste y seguís siendo el mismo Potts de siempre. No cambió. ¿Te sentís realizado, hiciste una experiencia? Bueno, acá lo mismo. No es que a partir de que bajaste de la montaña mirás a la gente desde arriba. Miraste desde arriba ese ratito, pero después volviste y miraste como el resto. Esa es una experiencia espiritual. O sea, nadie vive arriba de la montaña. No te quedes mirando al resto desde arriba. La experiencia espiritual es un esfuerzo, pero después volvés con el resto. Y mirás con el resto. Volvemos a la Torá. Avanzamos. Fabián, Sí. estas religiones orientales que se pasan la vida en la cima de la montaña es contrario al pensamiento judío. Sí, absolutamente. Absolutamente. 16. La gloria de Dios reposó en el monte Sinaí y que estaba cubierta por la nube durante 6 días. En el séptimo día, llamó a Moshe en el medio de la nube. Vamos a buscar en el hebreo algo. Bien. Moshe llegó a la cima. Una vez que llegó, el texto dice que esperó 6 días y recién al 7º día va a comenzar esta experiencia espiritual. Y de vuelta
es una lección para nuestra ansiedad, ¿no? Uno llega y cuando llegaste, y bueno, ya estoy acá, dale, vamos. Y en realidad lo que la Torá te dice es, bueno, llegar hasta ahí requirió un esfuerzo, requirió un trabajo, requirió un montón de energía que invertiste en eso. Bueno, ahora esperá porque tenés que volver a tener un estado listo para esto, ¿no? No es algo que puedas hacer de continuado, de corrido. Y a veces nuestra urgencia y nuestros tiempos nos llevan a apurarnos y no nos permiten estar listos para las cosas. Acuérdense, en la tradición judía, 6 y el séptimo es la preparación para algo completo y pleno. Y si entendemos la metáfora, vamos a ver que así como hubo 6 días y un séptimo día para la creación del mundo, hay 6 días y un séptimo día para la revelación también. Acá hay un espejo entre la creación y la revelación. Y entonces eso va a llegar a Franz Rosenzweig, no sé si saben quién es. Es un filósofo judío de comienzos del siglo XX. Fue el maestro de Buber, por ejemplo. O alguien que inspiró mucho a Buber en muchas cosas. Franz Rosenzweig era un judío que era filósofo y se había asimilado completamente y estaba para abandonar el judaísmo. Yo esto lo conté en un servicio de altas fiestas hace varios años. Y había tomado la decisión, se iba a convertir porque eso le abría puertas, universidades, posibilidades de vida académica de otra forma en esa época. Y cuando tomó la decisión era justo en vísperas de Yom Kippur. Y entonces dijo, bueno, voy a ir a pasar mi último Yom Kippur a una sinagoga chiquita como despedida y a partir de después de Kippur me convierto. Ya lo había hablado con su familia, con sus primos, que algunos ya se habían convertido, y pasó Yom Kippur en un pueblito chiquito, en una sinagoga perdida, y después de pasar Yom Kippur decidió no convertirse y profundizó sus estudios en el judaísmo, y si bien fue un filósofo bastante conocido, mucho más dentro del pueblo judío. Él escribió que hay 3 grandes momentos en la tradición judía: creación, revelación y redención. Y los pone en un triángulo. Creación, revelación y redención. Y después pone un triángulo invertido y pone que hay 3 vínculos centrales en el pueblo judío, que es 3 relaciones, que es Dios, Torá y pueblo. Entonces, con eso él construye un Maguen David como simbólico en los momentos centrales del pueblo judío, los vínculos centrales. Creación, revelación y redención, Dios, Torá y pueblo. Y con esto como que presenta el judaísmo, esto es judaísmo, y pone un Maguen David como imagen, que está bueno como imagen. Entonces, creación, Bereshit, revelación, lo que estamos leyendo ahora, y redención es cuando llegue el Mesías. Eso es el momento que falta. Entonces, Fabi, ¿puedes escribir el apellido de este filósofo, porfa, en el chat? ¿cómo se escribe? En el chat, sí. Sí, ahora te lo escribo. Rosenzweig. Para todos, porque ahí fue. El libro central de él se llama La Estrella de la Redención, creo. Algo así, a ver si. Bueno, ahora sí que lo confirmo, pero sí, creo que estoy casi seguro que se llama La Estrella de la Redención o algo estilo. Es un libro difícil de conseguir. Si lo llegás a querer, yo lo tengo en Lamprot, te lo presto. Es de lectura difícil, es de esos textos difíciles de leer. Les quería decir esto. Entonces, la idea esta de creación, revelación y redención pone a la historia de la humanidad en un hilo histórico que tiene un comienzo
que tuvo un desarrollo y que en algún momento tendrá un final. Eso fue destruido por la posmodernidad. La posmodernidad quitó al tiempo la noción de una dirección lógica y predecible. Y empezó a entender la vida como lo que pasa ahora, importa ahora, estamos ahora. El mindfulness es producto de una postura posmoderna, no es producto de una idea judía clásica. Cambiada y tergiversada es disfrutemos el ahora, no hay ni pasado ni futuro, es ahora lo que importa y todo lo que importa lo que hagamos ahora. No voy por ese lado, obviamente. Pero la idea esta es una idea moderna, no posmoderna. La posmodernidad cambió la noción un poco del tiempo. A ver, ¿qué puso Tomás? Colaboró con Buber, exactamente. Exactamente. Hizo el trabajo de traducción de la Torá al alemán, que inició él y terminó Buber. Bueno, esperen que me fui del texto de la Torá. Acá estamos. Bueno, entonces 6 días, el 7º día llamó Moshe en medio de la nube. Para los israelitas, la aparición de la gloria de Dios en la cima de la montaña era como una llama devoradora. Con esto vamos a terminar. Súper interesante esto. Moshe está en plena experiencia espiritual. Está en la montaña de Sinaí, elevado, llamado por Dios en la cima, y la gente ve desde abajo la cima, ¿y qué ve? Un fuego devorador. ¿Qué significa esto? Cuando vos estás en una experiencia espiritual profunda, la gente que te ve de afuera te puede malinterpretar. Ve distinto lo que vos estás viendo. Vos podés estar imbuido en una experiencia espiritual y la gente dice, este es un fanático, fuego devorador. Este es un extremista, este piró, este está loco, cuidado con este. Es una advertencia para todos nosotros, porque la espiritualidad a veces es juzgada de afuera de una manera distinta a como vos la vivís. Y hay que tener mucho cuidado con esto. ¿A ninguno de ustedes les pasó alguna vez que digan, sí, estoy estudiando Torá, y dice, vos estás loco, vos sos un fanático, entonces delante tuyo no puedo comer más jamón, vos... ¿No? Te ven como un extremista o un fanático. Las amiguitas de mi hija vienen a mi casa y cuando me ven, dicen, no, cuidado, está el rabino, o me preguntan, ¿hay una brajá para jugar a la pelota? Como, digamos, la mirada de afuera suele ser malinterpretada o malinterpretan al que está en una experiencia espiritual. Por eso, las experiencias espirituales tienen que ser muy cuidadas. Y uno tiene que entender que a veces de afuera se ve mal o se ve distinto. O te mostrás como un fanático. Si alguno comparte amistades o familia que no está en un camino en el que uno sí está, van a entenderme mucho mejor, como a veces te ven u opinan, juzgan todo esto. Entonces, por un lado, les sugiero tener cuidado con estas cosas. Nada, saber que pueden pasar y que no es grave. Y por el otro, no hagan esto ustedes o no hagamos esto nosotros sobre los demás. No miremos de lejos a alguien en una experiencia espiritual o religiosa y decir, este es un fanático, este es un extremista, que a veces nos pasa a nosotros cuando vemos a alguien todo vestido de negro, o con chichiota a los costados, o con una actitud muy de devoción en un templo, y decimos, este es un Mishigene, cuidado con este. Es la misma mirada. Y si alguno me escuchó la primera noche de Rosh Hashanah, nunca juzgues a los demás. Nunca. Es una tendencia que tenemos todos, es muy difícil de erradicarla, hay que trabajar años y años y va a seguir apareciendo, pero cada vez que les aparezca esa noción de juzgar a los demás, acuérdense
de que no hay que juzgar a los demás. Porque de lejos se ve distinto, y de lejos no se entiende, y de lejos no se conoce. El pueblo estaba en la base, no había hecho el trabajo de Moshe de ascender, no había pasado por las experiencias previas, no lo entiende. De lejos se ve un fuego devorador. Moshe estaba siendo convocado por Dios para entregarle la Torá. Bueno, retomamos en el 5781 estudiar la Torá. Menos mal que después de las 2 semanas no me abandonaron. Recuerden que mañana volvemos con la presencialidad a los servicios, mañana y pasado. Ya hay gente anotada un montón, pero bueno, de a poquito vamos a ir generando espacios para que todos puedan volver a Lambrot, con cuidados y demás, pero ya retomamos. Bueno, mañana es Sukkot, además de Shabbat. Así que hay servicio viernes y sábado, Shabbat y Sukkot. Raúl, el sábado, ¿cómo se entra? ¿Cómo podemos participar? El sábado a la mañana, el Shaharit. Lo mismo que el viernes, ayer llegó por mail No, todavía no me llegó. Me fijo. No escriban al hambre porque hay un form, un mail para anotarse. Y genial. obviamente hay más lugar sábado a la mañana que viernes, porque más gente pone para el viernes que para el sábado, pero pueden anotarse y hay lugar. No para ir, vivo en Flores. Pero igual que el viernes, Facebook, perdón, no entendí. Perfecto. Para ver, y lo mismo, va a ser Facebook Live, va a ser transmitido. Perfecto. Viernes. Ya iré. Bueno. Ya iré. Esperaremos. Gracias. Al contrario, bueno, que tengan buen día y nos vemos mañana en Shabbat. Si Dios quiere. Listo, chao. Chau. Shabbat shalom. Chau, chau. Shabbat shalom. Shabbat shalom.